para que ustedes se creen, ya ven que va a haber una encuesta y se hagan una consecuencia lógica y voten según su manera de pensar. Hoy el maestro Francisco Fregoso nos va a hablar de un estudio que hicieron en la universidad donde él trabaja sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, lo cual le agradecemos mucho, Francisco. Bueno, buenos días. No estoy muy acostumbrado a hablar aquí, por lo tanto, si bajo el micrófono, díganme no se oye, por favor. Miren, más que hablar de ese estudio, porque en ese estudio participó un exalumno mío, me gustaría retomar un poco precisamente lo que en parte lo que ustedes ya conocen del aeropuerto y en otra parte lo que no se dice del aeropuerto o de la construcción de ese nuevo aeropuerto. Primero, me presento, yo trabajo en la Universidad Autónoma Chapingo, tengo ya más de 35 años trabajando ahí. ¿No se oye? Perdón. A pesar de que llevo tantos años dando clase ahí, no me acostumbro a hablar en público. Sí, es una manía, como allá no hablo con micrófono. Bueno, el asunto aquí es que hay un artículo en Contralínea que recién acabo de encontrar gracias a mi esposa que está aquí, en el que el primer párrafo es muy ejemplificador, por decirlo así, de lo que pasa en cuanto a lo que sabemos y no del aeropuerto. Se habla mucho de los presupuestos, se habla mucho del sobregasto que se está haciendo para la construcción del aeropuerto, que se ha gastado mucho más en publicidad que lo que se ha hecho, que lleva más o menos 30% de avance, pero ese avance es realmente efectivo. Y se habla principalmente de beneficios económicos y qué bien que se haga un nuevo aeropuerto, porque ya no aguanta pues todo el trajín que tiene. Sin embargo, no se habla de las cuestiones ambientales. Esa es mi área principalmente, las cuestiones ambientales. Yo soy profesor de fauna silvestre, manejo de fauna silvestre, entre otras cosas, biogeografía. Y cuando uno lee lo que van a hacer desde que lo empezaron a promover, uno empieza a decir, pero ¿cómo es posible que lo quieran hacer ahí cuando ese hábitat es único para aves? Precisamente está ubicado como una región hidrológica prioritaria para el país. ¿Por qué es prioritaria? Está considerada así porque resulta ser un vaso regulador del agua que entra aquí al Valle de México. Si nosotros recordamos todo lo que era la Ciudad de México, era un sistema de lagunas. Esas lagunas se formaron a través de miles de millones de años. Y aunque se hayan desecado, el suelo sigue siendo propio de una laguna. Todos los efectos que hemos tenido de resultado de los temblores ha sido precisamente a causa de ese tipo de suelo que tenemos aquí. La infraestructura que se ha creado sí ha sido benéfica, por supuesto, para las nuevas construcciones. Ya tenemos edificios muy altos, pero son únicos. No todas las construcciones se hacen así. Ahora, este es solo un aspecto. Si nosotros vemos que el exvaso de Texcoco sigue teniendo esa estructura en el suelo, un suelo muy particular, formado principalmente por lodos, en donde la roca madre se encuentra a cientos de metros debajo de los lodos. Entonces podemos entender por qué un temblor tiene efectos tan graves en todas las construcciones que tiene arriba, ¿no? Es como si nosotros hiciéramos una gelatina y arriba le pusiéramos
pongamos un edificio, movemos la mesa y el edificio se cae, porque la gelatina no sostiene ese edificio. En cambio, si nosotros hacemos un pastel, digamos, y le ponemos encima un edificio y movemos la mesa, el pastel aguanta y el edificio aguanta. Acá en el vaso de Texcoco, y quisiera hablar precisamente de lo que yo me he enterado, pero eso lo dejo para el final. Están haciendo e incluso han subido unos videos en YouTube en el que hablan de la nueva tecnología que van a hacer para construir las placas que van a estar sobre esos lodos, o quitar esos lodos y poner esas placas. Una tecnología que dicen es novedosa, que se ha empleado en otros países, y sin embargo suben el video. Obviamente cuando uno lo ve, cuando empezaron los trabajos, resulta que son más bien animaciones, porque no puede ser que ya hayan cubierto esas placas. Hicieron unas de muestra y les voy a comentar, parece que se les fracturaron. O sea, hace que en realidad no ha tenido el efecto que ellos creían, porque no es el tipo de suelo que ellos conocen. En fin, la otra parte es que bueno, también es una zona de recarga de acuíferos. O sea, todo ese exceso de agua, todo el Valle de México es un lugar que está, es así porque llueve en grandes cantidades en época de lluvias. Lo hemos estado sufriendo ahora, por ejemplo. Bueno, sufriendo es un decir. Lo hemos estado viviendo en este tiempo. Hay épocas en las que llueve muchísimo, pero no es nada comparado con lo que nos pasa aquí. En la zona del vaso de Texcoco llueve muchísimo y se drena hacia los acuíferos. Los acuíferos van y rellenan lo que es el sistema lagunar de México, de la Ciudad de México. Lamentablemente nosotros consumimos más agua dulce de la que podemos, de la que se renueva por los ciclos hidrológicos normales, ¿no? Consumimos más agua y entonces quedan huecos que no son cubiertos y empieza a decrecer, empieza a bajar la superficie de la Ciudad de México. Por eso tenemos casos como aquí Bellas Artes, que se está hundiendo, ¿no? O el caso de la catedral, que se está hundiendo. Son esos disminuciones que tarde o temprano se iban a presentar. Eso es innegable y se los puede decir cualquier geólogo. Tarde o temprano se iban a presentar, pero nosotros aceleramos el proceso cuando consumimos demasiada agua. Somos 22 millones aquí en la Ciudad de México. Gastamos mucha agua, no se rellenan como se deberían rellenar los mantos acuíferos, pues baja toda la superficie que está sobre ellos. Allá en el vaso de Texcoco va a pasar algo igual. Están contemplando poner toneladas encima de esos lodos o de esos remanentes de lodos, y se va a sumir. En un estudio que presentó el anterior director de Conagua, Luege, José Luis Luege, de no muy gratos recuerdos para nosotros, pero pues era director de Conagua, y presentó precisamente un estudio en el cual decía no se debe hacer ahí el aeropuerto. Sin embargo, se lo pasaron por el Arco del Triunfo, porque de todos modos lo metieron. Hicieron una manifestación de impacto ambiental que tiene muchísimos huecos. Yo, como soy biólogo de formación, se da uno cuenta de que las cosas que hicieron ahí son bastante someras, mal hechas, y que además en realidad no están previendo todo lo que dice la ley que deben hacer. Me voy a remitir un poco a otro papel de la zona, que es el de un área de importancia para la conservación de aves acuáticas, por supuesto. Esa es una convención que se hizo internacionalmente para proteger aves que están en peligro de extinción y la diversidad biológica en la zona. Está registrada por Conavio.
En el estudio, y hay también un artículo muy interesante presentado en ¿dónde era mi vida? En Animal Político, que pueden revisarlo ahí, está en internet, en donde viene precisamente el análisis que hizo una asociación de abogados en defensa del ambiente, y donde presenta todos esos comentarios que debieron haber tomado en cuenta en la manifestación de impacto ambiental. Este documento, este documento se lo presentaron a la DGIRA, que es la Dirección General sobre Impacto y... permítanme tantito. Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, después de que se presentó la manifestación de impacto ambiental, en el que presentan todas las observaciones al respecto. Esto fue en el 2015. Y desde el 2015 no han modificado nada. No modificaron nada y ya empezaron a hacer las obras. Entre esas observaciones mencionan que el estudio que hicieron de impacto ambiental lo hizo un grupo de biólogos, no recuerdo ahorita cómo se llama. No, es un... Conavio. No, tampoco fue Conavio, no. No, lamentablemente no tomaron en cuenta lo que decía Conavio. Ellos reportan de entre 70 y tantos y 80 y tantas especies de aves, en un estudio que hicieron ellos solo en diciembre. Conavio reporta 250,000, no es cierto, 250 especies de aves, 250 especies de aves, lo que aumenta mucho la diversidad. Entre ellas hay algunas que están protegidas, están en peligro de extinción, otras que son amenazadas, otras que son endémicas y otras que son migratorias. Esas migratorias entran en un convenio internacional de protección de aves, sobre todo las aves ribereñas, que se les llama, como los chorlitos y los volteapiedras, los cuales obviamente ignoraron, ¿no? Yo he participado en manifestaciones de impacto ambiental, en varias, algunas para CFE, para el gobierno, otras para Semarnat, precisamente, otras para, no recuerdo ahorita cuál es la otra entidad, no importa. Hemos trabajado, como nosotros decimos, como maquiladores, porque a nosotros nos encargan que hagamos los muestreos. Pero para hacer los muestreos y para que sean válidos tiene que tener ciertas características. En el caso de aves tiene que abarcar todo el año, porque vienen aves migratorias, está la época reproductiva que no es en época de migración y están las que son residentes. En ese entonces nosotros nos vemos obligados a hacerlo, pero tenemos que tener una lista previa, un listado previo. Y lo que hacemos nosotros es corroborar en campo que esos listados son correctos, cosa que no hicieron estos tipos, ¿no? Los de se le llama, es un grupo de biólogos, una asociación civil. Yo no puedo decir que los biólogos no hicieron bien su trabajo, sin embargo, este documento sí lo dice. 5 muestreos en diciembre es insuficiente. Es insuficiente para el trabajo que ameritaba hacer por el daño ambiental que están ocasionando o que iban a ocasionar, porque era la manifestación de impacto ambiental. ¿Por qué es insuficiente? Decíamos, porque no se tomaron la molestia de revisar primero toda la bibliografía. Todos los estudios que previamente se habían hecho los echaron por la basura o no les importó con tal de que pasara esa manifestación de impacto ambiental. Entonces estamos hablando, de complicidad de parte de la Dirección General de Impacto y ¿qué les dije? Y riesgo ambiental. Porque ellos conocían, obviamente Conavio es una instancia también gubernamental o paragubernamental, como quieran. Y tenían la información ahí. Ellos podían haberlo detenido, incluso prohibido, por todo el daño ambiental que se iba a causar con estos efectos en el nuevo aeropuerto. No nada más es el daño para la zona,
Si ustedes ven en el mapa dónde está el polígono, dónde se va a construir ese aeropuerto, y está justo en el centro del área de la región prioritaria hidrológica. Está justo en el centro del AICA, o sea, del área para protección de aves. Ellos dicen, es que nosotros vamos a compensar esto construyendo 5 cuerpos de agua más del otro lado de la autopista. No sé si alguno conozca por allá. Están proyectados, pero no dice cómo se van a hacer. Los actos de mitigación que debe llevar cualquier manifestación de impacto ambiental como resultado del impacto tan grande que va a ocasionar, refieren la reforestación de ciertas áreas, pero con plantas exóticas, con plantas que la misma CONAVI está señalando que son invasoras, que ya no se permite la reforestación con esos árboles, entre ellos algunos como la casuarina, porque son invasoras de áreas naturales y porque va a dañar todo el ecosistema adyacente. Luego entonces dice uno cómo es que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental acepta una manifestación de impacto ambiental con ese tipo de manifestaciones. Es totalmente ilógico para cualquiera de los que conocemos esto. Es totalmente ilógico que lo hayan aceptado, cuando a nosotros, por meter una especie que no está catalogada, pero que está registrada en la zona, nos lo regresan y nos lo regresan y nos lo regresan, ¿no? Yo no he participado en la elaboración de la mía, precisamente, sino, como les digo, nada más en la parte que a mí me compete, que es fauna silvestre y su impacto, las modificaciones en las poblaciones de fauna silvestre. Permítame, ya voy a acabar. La otra, una de las cosas que ponen ahí es que dicen que cómo van a hacerle con la fauna que está ahí, ¿no? Con la fauna que ya está ahí. Dicen, no, pues vamos a hacer traslado de animales a los nuevos, a las nuevas lagunas que se van a hacer, que todavía no se hacen, ¿no? Y los otros se van a ir solitos, ¿no? Se van a ir solitos cuando empiecen las obras. Esa es una tontería que hemos estado escuchando desde que nosotros participamos en hacer manifestaciones de impacto ambiental. La fauna no dice, ay, ya están haciendo aquí algo, mejor vámonos a otro lugar. No, no es cierto. No es cierto. Y por otro lado, a donde quiera que los manden o que se vayan, van a competir con los que ya están ahí. Eso implica necesariamente un impacto ambiental muy grave, porque va a afectar todas las poblaciones de los que ya están y de los que están metiendo de más. Es como si aquí nos trajeran, no sé, 20 camiones de personas que vienen de provincia porque allá ya no pueden vivir. ¿Y aquí de qué van a vivir? Es una tontería bastante grande. Y le da a uno la idea de que nos quieren ver la cara de tontos, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver porque no estamos informados, porque no conocemos, incluso para nosotros que conocemos del tema, nos ocultan la información. En la manifestación de impacto ambiental se compromete el grupo aeroportuario de la Ciudad de México, asesorado por este consejo de biólogos que les digo, se compromete a que van a presentar por lo menos un resumen ejecutivo de la manifestación de impacto ambiental. Es lo único que se encuentra en internet, el resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo que de entrada ocasiona que a uno le dé risa, pero después coraje. Porque dice, ¿cómo es posible que crean que la gente es tan tonta que se crea esto que están diciendo, ¿no? Y aunque hay observaciones, como les decía yo, de este grupo ambientalista y de muchos otros científicos de la UNAM que han presentado sus controversias a esa manifestación de impacto ambiental, se lo pasan por el arco del triunfo diciendo, para eso vamos a hacer mitigaciones.
¿Qué es una mitigación en el aspecto de restauración? Una mitigación es, te voy a arreglar este otro lugar, pero déjame afectar este. Este es importante, ¿por qué diablos me interesa este otro? ¿No? Es ilógico y es ridículo. Y si nosotros no entendemos cuál es la situación, lo vamos a sufrir, porque parece que ese exvaso de Texcoco no nos afecta, pues está allá lejos. Sí nos afecta directamente porque es el mismo sistema lagunar, y vamos a sufrir inundaciones, y vamos a sufrir. Voy a saltarme un poquito. ¿Por qué se desecó el lago? Porque se quería aumentar la agricultura para la gente. ¿Por qué no funcionó? Porque son tierras salinas. La solución en tiempos de Cárdenas fue reforestar toda esa zona para evitar las tolvaneras que se movían hacia acá. El sistema de vientos empuja todo ese material para acá. Entonces, para evitar enfermedades acá en la Ciudad de México, mandaron reforestar en tiempos de Cárdenas con el ingeniero Loreto Favela, y pues en ese entonces estaba de moda y sigue estando de moda sembrar con casuarina, con eucaliptos, porque son de rápido crecimiento, y bajo la creencia de que fijan suelo, entonces vamos a evitar las tolvaneras. Sí, llegaron a detener las tolvaneras un poco, pero no sé los más grandes de ustedes si llegaron a visitar Aragón hace unos 40 años, era una zona sin pasto, por el efecto alelopátrico que tienen estos árboles que son exóticos, traídos de Australia y del sur de Asia. Bueno, ese es un ejemplo de cuál es el daño ecológico que se causa cuando se traen especies que no corresponden aquí y que no son controladas, ¿no? Bueno, para no aumentar más y no atiborrarlos de esta información, les digo rápidamente. Este exalumno mío que les digo que está trabajando en el traslado de especies que se encontraron durante las obras, ellos están contratados para los animales que se encuentran ahí, los capturan y los llevan del otro lado, donde supuestamente hay un hábitat adecuado para ellos, ¿no? Un día fue a visitarme, precisamente, cuando necesitan apoyo para algo, pues recurren a mí. Y me dice, fíjese que esta semana por eso pude venir a verlo, porque se suspendieron las obras allá en la zona del exvaso de Texcoco. Recién acababa de pasar el temblor, este temblor del 19 de septiembre. Y le digo, ¿por qué la suspendieron? Es que las placas que están construyendo parece que se fracturaron y van a tener que volverlas a hacer. Y por lo tanto se suspendieron las obras, ¿no? Uno que tiene medio conocimiento de eso, yo paso diario por ahí, me topé con uno de los trabajadores, ¿no? Bueno, se subió al mismo camión que yo. Iba hablando por el celular a su pareja, supongo yo, y le decía, oye, ¿qué crees que nos suspendieron aquí el trabajo y vamos a entrar hasta la otra semana? Yo no es que quisiera ir de chismoso, pero pues hablaba muy fuerte y se escuchaba, ¿no? Y entonces le daba razón esta persona, dice, no, es que parece que se les fracturaron las placas que estaban poniendo y se les sumieron otras, y entonces pues, nos mandaron a descansar hasta nuevo aviso. O sea, para corroborar esa parte que me había dicho mi exalumno en ese sentido, ¿no? Le comentaba yo a mi esposa recién, a mí me consta que sí están haciendo obras de desagüe, pero en la misma manifestación de impacto ambiental no dicen si van a ser suficientes esas obras porque nunca hicieron un estudio previo. Luego entonces dice uno, pues sí, hagan de cuenta que hicieron otros canales, pero nunca evaluaron si esos canales iban a llevar la cantidad de agua que ellos dicen que van a llevar. Hay estudios que se pueden hacer para eso, estudios previos, y no nos dejemos engañar
Si no vienen, es que no los hicieron. Para terminar, porque creo que ya me alargué mucho, lo que tenemos que hacer es poco a poco informarnos. No es necesario que sea uno un docto en esto para entenderlo, pero sí tomar en cuenta un lado y otro. Yo a mis alumnos no les trato de imponer lo que yo diga como si fuera un dogma, sino hacerles ver las situaciones y que ellos mismos saquen sus conclusiones. De eso se tratan las consultas. En este caso, estaba leyendo en la jornada de hoy precisamente, las consultas son precisamente para evitar conflictos sociales. Pero una consulta debe tener debe contemplar que la población esté informada, que sabe cuál va a ser la elección más adecuada para beneficio de todos. Y eso siempre debe ser nuestro papel, estemos o no estemos en Morena, como ciudadanos conscientes debemos estar al pendiente de todo lo que pasa. Sería todo.